Hoy hablaré de lo que es los derechos universales del niño y de la niña, evidenciar el problema o fundamentar lo necesario, las leyes de los derechos y sobre todo lo que es la educación sexual en nuestro país y los métodos anticonceptivos y los riesgos al no usar métodos para cuidarse en el coito sexual. Bueno, partamos que cada niño o niña que nace en el mundo tiene ciertos derechos que debe exigir tenerlos y deberes los cuales se tienen que someter a cumplirlos y llevarlo a cabo en su vida diaria. Fue un 20 de noviembre de 1959 el día que se aprobó la unanimidad la Declaración de los Derechos Universales de los Niños. La convención fue validada por las Naciones Unidas y tiene validez en todo el mundo. Por eso que el 20 de noviembre es el Día Internacional del Niño. Entre los derechos básicos de la infancia se encuentran el derecho a la vida, el derecho a tener un hogar o el derecho a jugar. En muchos lugares esto se puede parecer una obviedad, pero son derechos que no se respetan en todo el mundo. Hay países en guerra en donde el derecho a la vida de los niños no está garantizado, países en donde los niños duermen en la calle y no tienen hogar, y muchos lugares en donde los niños ni siquiera tienen alimentos para sobrevivir. Ahora empezaré a hablar de los derechos de los niños. Derecho a tener un hogar. Todos los niños tienen el derecho a tener una vivienda, una casa donde protegerse del frío y donde vivir con su familia. Además de una vivienda, debe ser un hogar donde el niño pueda vivir con comprensión, tolerancia, amistad, amor y protección. El derecho a la vida y la familia. El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión, crecer bajo la responsabilidad de sus padres y en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Derecho a ser tratados por igual. El primer de los derechos del niño es el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Con ello se pretende conseguir que todos los niños sean tratados de la misma forma, sean del origen que sean y se encuentren en el país que se encuentren. Derecho a recibir cuidados especiales. Todos los niños tienen el derecho a recibir cuidados especiales, tratamiento y educación especiales cuando su condición y situación particular lo requiera. Todos los niños que tengan algún impedimento o dificultad física o mental deberán recibir atención especializada. Derecho a jugar. Los 10 derechos fundamentales del niño. Todos los niños tienen derecho a jugar y a divertirse. Derecho a la alimentación. Todos los niños tienen derecho a la alimentación. El derecho a la salud. El derecho a la salud en los niños es uno de los derechos fundamentales a lo que debería acceder cualquier niño. El derecho a la salud es un compendio entre el bienestar físico, mental y social, y más en los niños que son más vulnerables a las enfermedades. Derecho a la educación. Se recoge en la Declaración de los Derechos del Niño. Todos los niños tienen derecho a una educación independientemente del sexo, religión, nacionalidad y cualquier otra condición. El Estado debe hacer todo lo posible para garantizar el acceso de los niños a la educación. Derecho a un nombre y nacionalidad. Desde su nacimiento, el niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido. Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar el nombre y el apellido y la fecha del nacimiento del recién nacido. Derecho a no trabajar de los niños. El derecho a la protección contra el trabajo infantil dice lo siguiente: el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata y no deberá permitirse el niño trabajar antes de la edad mínima adecuada. Después de explicar cada uno de los derechos de los niños, vamos con un tema que está presente en los adolescentes: la educación sexual. La educación sexual casi siempre es poco presente a exponer en la familia, ya que hay padres y padres. Hay padres que no saben cómo llegar a tener una sabia plática con su muchacho o muchacha, o hay padres que no tienen ningún problema en exponer y darle una enseñanza básica sobre este tema tan importante. La educación sexual en la educación chilena es casi nula. Recién en el año 2010 la educación sexual fue obligatoria en la enseñanza media chilena. Sin embargo, académicos aseguran que esta formación no hace realmente efectiva en el contexto escolar. En cuanto a la realidad latinoamericana, entre el 2008 y 2015 Chile fue el país que menos avanzó en prevención con educación sexual en comparación con los otros 16 países que también se sometieron al estudio de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Esta breve información pasaré del método anticonceptivos y sus ventajas y desventajas. Pastillas anticonceptivas. Es el método más utilizado por las mujeres para evitar el embarazo, pues posee hormonas que son similares a las producidas por los ovarios, haciendo que no se libere un óvulo para ser fecundado. Implante anticonceptivo.
Es un método que ayuda a prevenir el embarazo a través de un pequeño tubo de plástico que se introduce en la parte interna del brazo debajo de la piel por el ginecólogo y que libera hormonas al torrente sanguíneo lentamente, impidiendo la ovulación y dificultando la entrada de los espermatozoides en el útero de la mujer. Dispositivo intrauterino, más conocido como el DIU. El dispositivo intrauterino, conocido como DIU, es un método anticonceptivo de plástico en forma de T. Se introduce en el útero por el ginecólogo y que puede permanecer durante unos 5 años manteniendo su eficacia. Esta técnica anticonceptiva es muy eficaz y no causa molestias, impidiendo el embarazo por acción del cobre o liberación de hormonas que dificultan la fecundación. Condón. El preservativo es un método anticonceptivo excelente para evitar el embarazo, además de ser el único método que protege contra el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA o la sífilis. Sin embargo, para ser eficaz es necesario colocarse el condón correctamente antes de cada contacto íntimo, impidiendo el contacto directo entre el pene y la vagina, evitando que los espermatozoides lleguen al útero. Diafragma vaginal. El diafragma es un método anticonceptivo de goma en forma de anillo que impide la entrada de los espermatozoides en el útero, evitando la fecundación del óvulo. Para ser eficaz, el dispositivo debe ser colocado alrededor de 30 minutos antes del contacto íntimo y extraído 12 horas después de haber tenido relaciones sexuales, debiendo ser repetido cada vez que se tenga contacto íntimo. De lo contrario, no es eficaz. El diafragma se puede utilizar varias veces durante unos 2 años, por lo que después de ser utilizado se debe lavar y guardar en un lugar limpio. Enfermedades de transmisión sexual. Virus del papiloma humano. Infección que provoca verrugas en varias partes del cuerpo, según la cepa. La transmisión se debe por contacto sexual. Herpes genital. Infección de transmisión sexual frecuente caracterizada por dolor en las llagas en los genitales. Al igual que el papiloma humano, también la transmisión es por contacto sexual y las crónicas pueden durar años o toda la vida, al igual que el papiloma humano. Cladimia. Infección de transmisión sexual común que puede ser asintomática. Transmisión por contacto sexual y más aguda, se cura en cuestión de días o semanas. SIDA. El VIH ocasiona el SIDA y además interfiere con la capacidad del cuerpo de combatir infecciones. Transmisión al igual que las otras por contacto sexual. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Las crónicas pueden durar años o toda la vida. Sífilis. Infección bacteriana generalmente de transmisión sexual que comienza con una llaga indolora. Transmisión por contacto sexual. Un médico profesional puede tratarla. Y esta transmisión sexual subagudas se curan en cuestión de meses.